Listos. Hoy vamos a ver otro tema, distancia entre puntos, en el examen EAS, el bachiller, la verdad. Así que vamos. Dice el siguiente problema. Pero antes de que podamos realizar un problema donde nos pide distancia de puntos, primero debemos saber cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Entonces, vamos a explicar la teoría, la verdad. Vamos a hacerla aquí. Por ejemplo, imagínate que tienes dos puntitos. Aquí tienes el punto 1 y aquí tienes el punto 2. Y tú deseas calcular la distancia que hay desde el punto 1 hasta el punto 2. O sea, tú quieres calcular la distancia que hay, ¿no? Entre esos dos puntos, ¿verdad? Entonces, tú la calcularías? Sencillo. Hay una fórmula que sacar la distancia entre el punto 1 con el punto 2 o entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De y2 menos y1 elevado al cuadrado más x2 menos y1 elevado al cuadrado. Es como que si aplicaras un Pitágoras. O sea, te voy a explicar aquí. Supongamos que este es el punto 1, es el punto, no sé, 5,3. Y el punto de acá es el punto 6,8. Entonces, sí, depende del problema, tú defines quién es tu punto 1 y quién es el punto 2. Entonces, el punto 1 sería tu x1, y1, ¿no verdad? Y el punto 2 sería tu x2, y2, ¿ya no? Entonces, dado esa explicación, voy a sacar la distancia. Entonces, aquí me dice y2 menos y1 al cuadrado. En el caso de mi y2, aquí sería 8. Menos y1 que sería 3 y eso elevado al cuadrado, más x2 que sería 6 menos y1 que está elevado al cuadrado, que sabemos que mi x1 sería 5. Entonces, distancia aquí sería igual a la raíz cuadrada de 8 menos 3, 5 elevado al cuadrado, más 6 menos 1, 1 elevado al cuadrado. Cosa que nos quedaría 5 al cuadrado, 25, más 1 al cuadrado, 1. Y 25 nos daría igual a la raíz de 26. Así de sencillo, así de fácil. Entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio que nos están planteando. Entonces, presta mucha atención. Dice así. Entonces tenemos el siguiente. Dice, en la playa de una isla donde los turistas han notado la presencia de unos barcos a varios kilómetros y lo visualizan en el punto 6,3. O sea, ese puntito de ahí sería nuestro punto 1, ¿no? ¿Verdad? Nuestro punto 1. Este dato lo comunica la Guardia Costera, cuya ubicación es el punto 7, menos 5. La verdad, 7, menos 5. Cambiémoslo de color para que sea un poco más bonito. E inmediatamente enciende los radares marinos, cuya radio de detención es constante. ¿Cuál debería ser el radio en kilómetros para que el barco sea detectado por el radar? Bueno, entonces prácticamente nos está diciendo que, ¿no verdad? Este es un radio, ¿no verdad? Y aquí estaría ubicado nuestro, por así decirlo, el centro de mando, que sería el punto 2, el de color naranja, y el barco está ubicado, por así decirlo, aquí en este punto 1. Entonces debemos calcular la distancia que hay ahí, que en teoría sería el radio, ¿la verdad? Entonces, dado esa explicación, vamos a sacar la distancia. No olvidemos que este sería mi punto 1 y el de acá sería, ¿qué cosa? Mi punto 2. Entonces, dado eso, vamos a calcular su distancia. Entonces, la distancia sería igual a la raíz cuadrada de y2, que en ese caso, a ver, voy a poner que mi punto 2, aquí lo voy a poner 7, menos 5, este sería mi x2, y2, y mi punto 1 sería 6,3, que sería el punto x1, y1. Entonces, y es igual en y2, que sería menos 5, en la verdad, menos 3 elevado al cuadrado, más 7 menos 6 elevado al cuadrado, ¿sí? Cosa que la distancia te quedaría, acá te quedaría 8 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, perdón, menos 8 elevado al cuadrado.
Entonces, menos 8 elevado al cuadrado, ya sabemos que eso va a dar positivo 64, más 1, ¿no? ¿Verdad? Cosa que la distancia nos quedaría la raíz de 65. Ojo, en el ser bachiller no es necesario usar calculadora, por lo tanto puedes dejarlo expresado en la raíz. Y esta sería, ¿qué cosa? La respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Sigamos. Problema 2. Vamos a hacer zoom. Dice, una plantación agrícola tiene un sistema de riego mediante una tubería recta que describe su posición final como un vector raíz de 20i más 44j, más la raíz de 44j. Determine la longitud de la tubería en metros considerando que la toma del agua está en el origen. O sea, lo que prácticamente lo que te está diciendo esto es que dice, la verdad, dice que el sistema de riego se expresa como un vector, cuya coordenada final dice que es el vector, ¿no? ¿Verdad? Este es el dicho vector, donde su coordenada, recordemos que cuando es i, se refiere a la coordenada en x, entonces sería raíz de 20 y la j se refiere a la coordenada en y, 44, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí estaría el punto raíz de 20 y acá estaría, ¿qué cosa? Raíz de 44. Vamos a colocar, ese sería nuestro punto 2. ¿Por qué sería el punto 2? Porque nos está diciendo el problema, ¿no? ¿Verdad? Que ese es el punto final. Y sabemos que el punto inicial, en este caso, que es el 0, 0. Entonces sacamos la distancia, ¿no? ¿Verdad? Entonces la distancia entre esos, ya sabemos que, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces me quedaría como la raíz cuadrada de 44 menos 0 y eso elevado al cuadrado, más la raíz de 20 menos 0 y eso elevado al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Cosa que la distancia te quedaría como la raíz de 44 elevado al cuadrado más la raíz de 20 elevado al cuadrado, ¿no? No olvidemos que al ser el punto 2 sería mi x2, y2 y este sería el x1, y1, ¿no? ¿Verdad? Cosa que la distancia, la raíz de 44 elevado al cuadrado sería 44 mismo. No olvidemos que cuando hay una ecuación, la raíz cuadrada con un número, con exponente cuadrado se eliminan, ¿no? Entonces acá te quedaría 20, cosa que ahí te quedaría la raíz de 64, ¿no? ¿Verdad? Obviamente la raíz de 64 8, pero si nos damos cuenta entre las opciones no está el 8, solamente está expresada la raíz de 64. Hay que darnos también cuenta de ese aspecto, ¿no? Sigamos. Problema 3. Dice lo siguiente, el faro de una ciudad se ubica en el punto 9, menos 5 de un puerto. Ese sería prácticamente nuestro punto 1, ¿sí o no? Y su función es avisar a las embarcaciones de su cercanía a la Tierra. Por tanto, proyecta su luz a un buque que se localiza en el punto menos 3, menos 2. ¿Cuál es el radio en kilómetros que emite el faro? Entonces, este puntito de acá, que sería nuestro punto 2. Ya sabes, si este sería tu X2, Y2, ¿sí o no? Y el de acá sería tu X1, Y1. Entonces, la distancia te quedaría, ¿no? ¿Verdad? La distancia te queda como la raíz cuadrada de ¿qué? De 2 menos 5. No olvides que debes respetar los signos. Cuidado. Recuerda que la fórmula es igual a que era y2 menos y1 elevado al cuadrado más x2 menos x1 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, y2 ya sabemos que sería 2, menos y1 que es menos 5, por eso le pongo entre paréntesis el menos 5, más menos 3, menos 9, y eso le va a dar cuadrado. Cosa que aquí te quedaría menos, y menos hace más, cosa que 5 más 2 son 7 elevado al cuadrado. Y acá te quedaría menos 12 elevado al cuadrado. Cosa que aquí te quedaría 49 más 144. ¿Sí? Entonces, 49 más 144, ¿cuánto nos da? La verdad, ¿cuánto nos da eso?
A ver, veamos, saquemos bien las coordenadas. Oh, no, debemos corregir aquí. Hubo un pequeño error. Aquí es menos 2, no olvidemos que aquí nos dice que es menos 2, perdón. Hubo un error, un pequeño fallo en la matrix. Entonces aquí te quedaría, a ver, menos 2, ¿sí o no? Menos y menos se hace más, ¿sí o no? Entonces, más 5 menos 2, te quedaría que 3 positivo al cuadrado, cosa que aquí sería 9, ¿no? ¿Verdad? Disculpen, un error. Y de ahí te quedaría que la distancia te quedaría 144 más 9. Entonces eso te daría ¿cuánto? 153. Y esa sería ¿qué cosa? La respuesta, ¿verdad? A veces uno falla, ¿no? Son cuestiones ya de no ver signos, así que ese error no lo puedes cometer en el examen, ¿no? Sigamos. Problema 4. Dice lo siguiente, dice, en una competencia, un automóvil registra dos posiciones de ubicación, cuyo punto inicial es A 10,3 y el punto final es B 5,7. Si se considera el cambio de posición como un vector, determine la distancia que recorre el vehículo. En teoría, seguimos aplicando la misma fórmula. Entonces, no olvidemos que el punto 1 sería 10,3 y el punto 2 sería el punto 5,7. Ya sabes que este sería tu x1, y1, este sería tu x2, y2. Aplicamos la fórmula, sería 7 menos 3, y eso elevado al cuadrado, más 5 menos 10, y eso elevado al cuadrado. Cosa que acá nos quedaría 4 elevado al cuadrado y acá nos quedaría menos 5 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Igual cosa que aquí nos quedaría 4 cuadrado, 16 y acá 25, ¿no? ¿Verdad? Positivo. Cosa que 16 más 25 nos da la raíz de 41. Y eso sería la respuesta. ¿Sí? Tal y como la ves. Así de fácil, así de sencillo. Y vamos al último problema. Podrán ver, ¿no? Dice, un seguidor óptico de una máquina cortadora de plasma describe el movimiento de corte de una plancha desde el punto A hasta el punto B, como se indica en la figura. Determina la distancia de corte realizada por la máquina de plasma desde el punto A hasta el punto B. Entonces, veamos, entonces, cómo quedaría, ¿no? Ya aquí prácticamente ya nos está diciendo que este sería el punto 2, ya sabemos que este sería mi x2, y2, y este sería mi punto 1, que sería x1, y1, ¿verdad? Cosa que, ya voy, realizo la fórmula, distancia es igual a y2, que sería menos 1, por y1, que sería menos 2, ¿no? ¿Verdad? Y eso elevado a que al cuadrado, más x2, que sería menos 2, ¿sí o no? Y x1 que sería menos 3, menos x1 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Cosa que, ¿sí o no? Distancia aquí me quedaría, bueno, aquí me quedaría menos 3 elevado al cuadrado. Y aquí me quedaría menos 5 elevado al cuadrado. Cosa que si resuelvo eso, distancia me quedaría igual a 9 más 25. 9 más 25, ¿cuánto es? La raíz de 34. Y está. Hemos finalizado con el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte. Y no dejes de ver mis otros videos.